a continuar hablando sobre el tema que hemos desarrollado en el mes de noviembre, acerca de la bendición del Señor en nuestra área económica. Y hoy quiero hablar de lo que la Biblia nos enseña, la clave para ser prosperados, que es la generosidad. La generosidad es la clave que Dios usa para traer bendición económica a nuestras vidas. Vamos a orar y vamos a pedir al Señor que hable a nuestros corazones. Señor, gracias por este día. Gracias por cada persona que tú trajiste a este lugar. Hoy pedimos que tu Santo Espíritu nos hable. Ahí donde estás, dile, Señor, habla mi corazón. Danos mentes claras, abiertas para recibir tu palabra, Señor. Guíanos, enséñanos y ayúdanos para poner tu palabra en acción, en obediencia. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Amén. Voy a citar unos textos bíblicos de lo que la palabra de Dios nos dice acerca de la generosidad. Proverbios, el capítulo 11, el versículo 25, dice: el alma generosa será prosperada, y el que saciare, él también será saciado. ¿Escucharon? Vamos a leerlo otra vez, todos lo tienen en la pantalla, leámoslo todos. El alma generosa será prosperada, y el que saciare, él también será saciado. Hay otro versículo en Proverbios 11:24, y dice así, el primero está en Hechos 20:35, que es cortico. Dice: más bienaventurado es dar que recibir. Ese es un buen versículo para memorizar, ¿no creen? A ver, digámoslo: más bienaventurado es dar que recibir. Y ahora sí, el de Proverbios 11:24 dice: hay quienes reparten y les es añadido más, y hay quienes retienen más de lo que es justo, pero vienen a pobreza. Tremendo, ¿no? Y luego leemos el último en Isaías 32:8. Pero el generoso pensará generosidades, y por generosidades será exaltado. Ustedes no se imaginan la cantidad de textos bíblicos que hay en la Biblia acerca de generosidad. Ojalá tú tengas hoy donde escribir estos textos para que los estés leyendo y para que hagamos ese hábito de ser generosos. Dios es generoso. Amén. Dios es más que generoso. Él ama la generosidad, y los hijos de Dios debemos ser generosos. Los hijos se parecen a sus padres, así que si Dios es generoso, nosotros también debemos aprender de Él para ser generosos. Buscando un significado de generosidad, me gustó este. Dice: la generosidad es el hábito de dar o compartir con los demás sin esperar nada a cambio. El hábito de dar o compartir a otros, pero sin esperar nada a cambio. Porque hay más bendición en dar que recibir. Dígale al del lado: hay más bendición en dar que en recibir. Algunos dirán: uy, pastora, a mí me gusta más recibir. Sí, pero el secreto, y de eso es lo que vamos a hablar, el secreto en la Biblia es que hay más bendición cuando se da que cuando solamente estamos recibiendo. La generosidad consiste en dar aún
cuando no se nos pide. La generosidad en su raíz hebrea significa entregarse uno mismo. Por eso Dios es generoso, porque Dios se entregó Él mismo por nosotros en la cruz. Él dio todo de Él para darnos salvación. Fue el acto más generoso de Dios por la humanidad. Y la generosidad va hasta ese significado tan profundo, el que yo pueda dar a otro de todo corazón, aún sin recibir nada a cambio. Ahora, los conceptos opuestos a generosidad, y me disculpan por acá si de pronto hay personas así, pero creo que esos no vinieron a este culto. El concepto opuesto de generosidad es avaricia, es tacañería y es egoísmo. Los tacaños no están en este culto, ya dije. Voy a contarles una historia de una mujer que es una historia que narra la Biblia en el segundo libro de Reyes. No lo abran porque la historia es muy extensa, yo se la voy a contar, pero cuando puedan en casa, lean Segunda de Reyes capítulo 4, de por sí es un capítulo maravilloso porque narra todos los milagros espectaculares que Dios hizo a través del profeta Eliseo. Y esta historia de esta mujer es uno de ellos. A contarles la historia de una mujer que vivía en un pueblo llamado Sunem. Por eso se llama la Sunamita, así lo llama la Biblia. Esta mujer vivía allí con su esposo y parece que era una familia acomodada, tenían pues sus cositas, tenía también da la idea que tenía en el campo su finca y trabajaban de los frutos de la tierra y bueno, parece que tenían cómo vivir bien. Esta mujer se fijó específicamente en que el profeta Eliseo, ahora quiero decirles, el profeta Eliseo en esa época era un hombre de mucha importancia. Él era importante aún ante el rey de Israel y era muy conocido. Así que ella, su casita, la casa de la Sunamita, parece que estuviera cerca a un camino y ella veía continuamente al profeta pasar por allí. Ya cuando el profeta iba de un lado a otro haciendo el servicio a Dios, y ella se fijó en que el profeta caminaba de un lado a otro y pasaba por allí, así que a veces lo invitaba a su casa a cenar. Pero su generosidad, la mujer dice en Segunda de Reyes 4, dice que era una mujer importante. Así que ya tenía su influencia, tenía sus buenas habilidades y parece que era una mujer muy sabia. Así que ella se fija en que este hombre, de pronto ella podía hacer más por él. Y le dice al esposo, le dice un día al esposo, mira, yo me he dado cuenta que este profeta es un hombre de Dios, realmente es un varón de Dios, y yo creo que podemos hacer algo más por él. Yo pienso que si tú me permites, hagámosle un aposento, un cuarto, un lugar donde él pueda de sus largos viajes venir, quedarse, pasar 1 o 2 noches, descansar y luego seguir su viaje. Y el esposo estuvo de acuerdo, le dijo, bueno, claro, mijita, hágalo. Y ella hizo una buena alcoba para el profeta y dice que le colocó su cama, su mesita, su silla, su candelabro y alistó todo allí para que el profeta estuviera cómodamente cuando pasaba de viaje. Y el profeta fue muy agradecido por este acto de generosidad de la Sunamita y fue bendecido con ello. Así que una de las ocasiones donde él estaba hospedado allí,
le dijo a su criado, el profeta tenía un criado que se llamaba Gehazi, y le dijo a Gehazi, bueno, ¿qué necesidad tendrá esta mujer? Vaya, averigüe. Y Gehazi viene y le dice al profeta, esta mujer no tiene hijos. Entonces el profeta dice, bueno, entonces llama a la mujer. Y la mujer viene, la tsunamita viene y el profeta le dice, vas a concebir un hijo. La mujer quedó pues sorprendida, la mujer no pidió este favor, pero el profeta quería darle gracias por toda su generosidad y entonces le dice, tú vas a concebir un hijo. Así fue que pasaron los meses y ella concibe un hijo. Y ya el hijo crece en la historia, se calcula que más o menos de pronto unos 10, 12 años tendría, cuando el papá lo lleva al campo un día. Y estando allá en el campo, el hijo empezó a sentirse mal y empezó a gritar, me duele la cabeza, un dolor tremendo de cabeza. Y el papá pues entonces le dijo a los criados, vayan, llévenselo a la mamá que ella sabe qué hacer. En paréntesis, no digo más, ¿no? Vaya, llévese lo que la mamá sabe qué hacer. Entonces se lo llevaron rápido y el hijo llega allí, la mamá lo tiene alzado y dice que finalmente el hijo muere. Tal vez un areunismo, ¿cómo se dice? Aurisma, algo parecido, bueno, algo le pudo haber pasado al muchacho en su cerebro, qué sé yo, y murió. Entonces, la mujer no entró en angustia, no se ve allí que empezó, bueno, vamos a planear el funeral o algo, no. La mujer dice que lo alzó y fue y lo llevó y lo acostó en la cama del profeta. Lo dejó allí y tomó un asna y dice que se fue hasta el lugar donde estaba el profeta. La Biblia no lo narra, pero usted puede imaginarse la angustia de esta mujer en el asna caminando hasta allí a encontrar al profeta. Serían horas. Había dejado a su hijo muerto allí sobre la cama del profeta. Pero ella tomó la decisión de ir a buscar al profeta porque ella dentro de ella estaba diciendo, esto no es para muerte. Yo no pedí este hijo y tiene que haber alguna respuesta en Dios. Así que ella fue decididamente a buscar el profeta. Ella sabía que al buscar el profeta estaba buscando la presencia de Dios y habría una respuesta favorable. Así que ella se va donde el profeta y cuando va llegando, el profeta la ve y le dice al criado, vaya, mire a ver qué le pasa. Sin embargo, el criado corre hacia donde ella, pero ella pasa a un lado como si no hubiera visto al criado y ella iba decidida, yo voy a hablar con el profeta. Y llegó ante el profeta, se postró allí, lloró y le dijo al profeta, yo no pedí este hijo y ahora está muerto. Y aún le dijo, ¿por qué te burlas de mí? Y el profeta dijo, bueno, Dios no me ha revelado el asunto, pero le dice al criado, ve con mi báculo y ve y lo pones sobre el muchacho para que viva. Era algo que se acostumbraba en ese entonces entre los profetas. Así que Gehazi sale corriendo con el báculo y lo pone ante el muchacho, pero la mujer, la tsunamita, dice, no, yo no me voy a quedar aquí esperando a que Gehazi vaya y vuelva y tampoco te voy a soltar. Y le dice al profeta, te vas conmigo. Y se lo lleva, así que se van camino hacia la casa y ya iban acercándose cuando viene de vuelta el criado Gehazi y le dice al profeta, no, yo puse el báculo y todo, pero él sigue muerto. Entra el profeta allí al cuarto donde estaba el niño muerto y el profeta hace algo especial. Esto no es del tema, pero lo quiero resaltar. El profeta cierra la puerta y comienza a orar. Y el paréntesis que quiero decirles acá es, cuando tú estés en problemas, en angustia,
ve a tu cuarto, cierra la puerta y comienza a orar. Porque el Dios de resurrección está allí para vivificarte. Ahora, volviendo al tema, el profeta ora, el profeta hace una serie de simbolismos proféticos. No voy a profundizar sobre eso porque no lo quiero enfocar hacia esa parte. En otra ocasión lo enfocamos hacia esa parte del mover del Espíritu Santo, pero en este caso lo quiero mostrar en la parte de generosidad. Así que el profeta ora varias veces, clama a Dios y finalmente, escúcheme en esto, finalmente dice que el alma vuelve al cuerpo del muchacho y el muchacho vive, y la forma como se dieron cuenta que el muchacho vivía es porque el muchacho estornuda 7 veces. Ustedes dirán, ¿y eso? Vamos a ver lo que pasó allí. Hay simbolismos proféticos allí. Dios trabaja mucho con simbolismos proféticos. Así que él sale del cuarto con el muchacho vivo y se lo entrega a la mujer. El Dios de resurrección hizo que este muchacho se levantara. Voy a dejar la historia aquí. No la he terminado y ahora la retomamos. Pero de esta historia que les narré, quiero que miremos unos aspectos muy importantes con relación a generosidad. Lo primero que vemos es que esa mujer sunamita, esa mujer vio la necesidad. Ella vio que el profeta necesitaba un alojamiento, que el profeta tenía largos viajes y necesitaba descansar. Eso es el amor generoso. Y si algo nos enseña esta historia, es que tú y yo tenemos que aprender a abrir nuestros ojos espirituales, abrir los ojos de nuestro corazón y ver la necesidad que hay alrededor. Ver que hay otras personas en necesidad y que Dios nos lleva a ayudar a esas personas. Ya les leí al principio todos estos textos de generosidad y dice: el que sacia será saciado, el generoso será exaltado por sus generosidades. Dios nos llama a tener un corazón generoso y a ver la necesidad. Ahora, la Biblia nos dice que la generosidad es un sacrificio agradable a Dios. ¿Cuánto les gusta traer ofrendas agradables a Dios? A veces pensamos que la alabanza, la adoración, la ofrenda, el diezmo, lo que traemos es agradable a Dios. Sí, claro, son sacrificios agradables. Y la generosidad es uno de esos sacrificios agradables a Dios. Miren lo que dice la Biblia, Hebreos 13:16. Dice: y de hacer bien y de la ayuda mutua no os olvidéis, porque de tales sacrificios que, dígalo conmigo, se agrada Dios. No se olviden, dice Dios, de hacer el bien, de la ayuda mutua, porque Dios se agrada de esos sacrificios. Sí, a veces puede ser la generosidad un sacrificio, a veces sacarnos el pan de la boca para darlo a otro, a veces con dificultad tal vez meter la mano al bolsillo para ayudar a otras personas, pero dice Dios que Dios se agrada de esos sacrificios. Ahora, hay dos cosas que impiden que seamos generosos y tenemos que cambiar nuestro patrón de pensamiento para que podamos ser generosos como nuestro Dios lo es. La primera cosa es la cultura hedonista que predomina en nuestra sociedad actual. ¿Qué es la cultura hedonista? Es esa cultura egoísta que cada persona busca afanosamente la satisfacción y el bienestar personal. O en otras palabras, como ese dicho antiguo que siempre hemos dicho,
primero yo, segundo yo, tercero yo, ¿sí? Ah, no, desde que yo tenga lo mío y haya comido y todo eso, y los demás que miren a ver qué hacen. Esa cultura en la que hemos sido criados tiene que cambiar nuestro estilo de pensamiento con relación a ello. Y empezar a pensar que Dios nos llama a mirar a nuestra derecha y a nuestra izquierda para bendecir a otras personas. Que debemos dejar de ser egoístas y pensar en otros, en que tienen necesidad. Lo segundo con la que tenemos que derribar de nuestra mente es la cultura latinoamericana de escasez y pobreza. ¿Me escucharon? Desafortunadamente, los países latinoamericanos, por siglos, eso viene mucho de lo que España nos trajo, y perdónenme, también viene un poco de la iglesia tradicional, donde se nos enseñó esa idea de que los pobres son humildes y los ricos son arrogantes y orgullosos. Y ustedes saben que es mentira, porque yo conozco unos ricos muy humildes y unos pobres muy orgullosos. Pero se nos ha dado esa idea, y se nos ha dado la idea de que, ay, que somos pobres, y la lástima, y es que yo nací para ser pobre. Y como una vez una señora de la iglesia me decía cuando estaban pidiendo unas ofrendas, me dice, no, pastora, a mí ni me pida, pues yo antes necesito es que me den. Y yo le dije, cuando tú cambies tu forma de pensar, vas a ver la bendición de Dios en tu vida y en tu hogar, porque estaba de verdad en mucha necesidad. Pero muchos piensan así, no, nosotros somos pobres, antes necesitamos esa ayuda, necesitamos es que nos den. ¿Yo qué voy a dar? Me voy a poner a pensar en la necesidad de otros cuando yo tengo tantas. Esa es una raíz latinoamericana de pobreza, de escasez. Y créanme en una cosa, quiero decirles esto, Dios es nuestro Dios rico y poderoso. Y nosotros tenemos que cortar con esa forma de pensamiento, aunque seamos latinoamericanos, nosotros somos hijos de Dios y nuestro Dios es dueño de las riquezas y Él tiene el poder y la gloria, y nuestra provisión no depende del dinero que tengamos en el bolsillo o de las entradas que tengamos, sino del Dios poderoso que nos sostiene. Tú tienes que aprender a crecer en fe y aprender a ver las cosas de esa manera. Dice la Biblia en Proverbios 3, 27 y 28, ¿cuál es el deseo de Dios? ¿Qué es lo que Dios quiere? Dice, no te niegues a hacer el bien a quien es debido, no te niegues cuando tú tienes poder para hacerlo. No digas a tu prójimo, anda y vuelve y mañana te daré, cuando tienes contigo que darle. Dios quiere que nosotros nos movamos en generosidad. Este año aprendimos a crecer en diferentes hábitos. Y generosidad es un hábito que tenemos que aprender y fijar en nuestra forma de pensamiento y caminar en esa generosidad, porque Dios trae bendición al Hijo de Dios que es generoso. Lo segundo que vemos y aprendemos de esta historia de la tsunamita es que esta mujer accionó en forma generosa. Cuando ella observó la necesidad del profeta, inmediatamente buscó, hay algo que hacer, ¿qué puedo hacer por este profeta? Y fue donde su esposo y le dijo, hay que hacerle un cuarto donde él pueda pasar las noches y descansar. Las personas generosas accionan, y eso tiene que ver mucho con la actitud.
Cuando nosotros damos a otros, lo que Dios ve es nuestro corazón, la actitud con la que damos a otras personas. Dios mira si damos con alegría, si damos desinteresadamente, no buscando el favor de Dios, sino la espontaneidad y la amplitud de un corazón generoso. La palabra de Dios dice, miren otro texto, 2 Corintios 9, dice así: el que siembra escasamente, también segará escasamente. Y el que siembra generosamente, ¿qué va a hacer? Va a cosechar en abundancia. Dice, cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Y este versículo se los dejo y debíamos aprenderlo de memoria, porque es una promesa de Dios. Dice así, y por tanto, y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. Muchas veces me preguntan, Marcela, ¿y de qué se trata la prosperidad de Dios? Algunos me dicen, ¿es que ser rico es malo? No. Algunos tienen la idea que los cristianos, los hijos de Dios, no deben tener riquezas. Las riquezas no son malas. La Biblia dice que lo malo es el amor al dinero, es cuando el dinero se convierte en un ídolo. Pero siempre le enseño a las personas esto y quiero enseñárselo hoy a ustedes. Tal vez algunos me habrán oído ya. La prosperidad de un hijo de Dios, estoy diciéndolo en mis propias palabras, el versículo de Corintios que acabamos de leer. La prosperidad de un hijo de Dios se trata de tener siempre lo suficiente para todas sus necesidades y un poco más para bendecir a otros. Eso es lo que Dios quiere para ti. Ese es el deseo de Dios, que tú tengas para todas tus necesidades y aún inclúyele ahí para tus gustos también, porque así es Dios. Dios quiere bendecirte, ese es el deseo de Dios, como nos enseñaba el rector del colegio hace 8 días. Dios quiere nuestra prosperidad integral, pero también de todo lo que nos da, Él nos da en forma abundante para que saquemos y demos a otros. Ahora, hay un versículo más que va más allá sobre la actitud del corazón. Y este está en el libro de Deuteronomio, el capítulo 15, el versículo 10. Dice así, con generosidad. Ese texto está hablando Dios de ayudar a los necesitados. Entonces Dios dice así, con generosidad le darás al necesitado. Y escuchen, y no le dolerá el corazón cuando le des. Por ahí hay algunos que les duele el corazón, ¿verdad? Hasta el bolsillo duele, ¿sí? Como, ¡ay, ay! ¿Sí? No le dolerá el corazón cuando le des, ya que el Señor tu Dios te bendecirá por esto en todo tu trabajo, en todo lo que emprendas. ¿Saben que a veces las personas dan, pero dan de lo que les sobra? ¿Dan de lo que ya no les sirve? Hace muchos años teníamos un trabajo social y pedíamos a la gente que trajera cosas para donar, cosas que tuvieran en su casa. Pero nos tocó un día decir no más, porque la gente traía zapatos rotos, ropa fea que tocaba casi pues echarla a la caneca porque ya no servía. Dios no quiere que tú te deshagas de lo que ya no sirve, de lo que ya te es estorbo en la casa, de lo que te sobra para dar. Dios quiere que si tú ves de pronto allá a la señora que
que digamos en la esquina todos los días está vendiendo el periódico o algo, y tú ves que esa señora siempre está ahí con un niñito de 6 años, que debe ser su hijo, y tú ves que esa señora está necesitada, y el niñito por su forma de vestir se ve que no tiene mucho la mamá para darle, pero que tú puedes coger e ir a un almacén y comprar unos par de tenis nuevecitos y regalárselo a la señora. No sabes tú quién es la señora, pero tú vas y bendices ese niño. No con lo que nos sobra, sino con el corazón abundante de alegría que queremos ir y compartir y ser generosos. Un predicador decía en una ocasión: Dios no mira lo que echamos en el platillo, o sea, cuando damos las ofrendas. Dios no mira lo que echamos en el platillo, Dios mira lo que nos queda en el bolsillo. Porque eso nos muestra la actitud con la que nosotros estamos dando al Señor. ¿Con qué das tú al Señor? ¿Con qué corazón alegre das tú a las personas necesitadas? Dios bendice la actitud de nuestro corazón. Y lo tercero que quiero ver aquí de esta mujer tsunamita es que ella fue bendecida, y no solo ella, sino su hijo, porque ustedes ven que el hijo resucita, el hijo vuelve a la vida, y el profeta se lo entrega vivo a la tsunamita. Pero el milagro y la bendición de Dios no termina acá. Si la historia continúa, cuando quieran leerla en Segunda de Reyes, ahora el capítulo 8, voy a contársela porque es larga, pero lea en la Biblia en su casa. Y dice que la mujer pasó un tiempo ya con su hijo vivo. Parece que ya en el capítulo 8 hubiera muerto el esposo ya era bastante mayor. Parece que en el capítulo 8 ya no está el esposo allí, pero dice que el profeta vino a la mujer y le dijo, recuerdan, ojo con esto, ¿recuerdan que el hijo estornudó 7 veces? Todo tiene un simbolismo profético. Dice que el profeta vino y le dijo a la mujer: van a venir 7 años de hambre. Resulta que Israel estaba pecando y Dios trajo juicio sobre Israel. Y el profeta le dijo: va a haber hambre, no va a haber qué comer. Vete de acá y vete a otro lugar donde sí había abundancia. Vete para allá por 7 años, mientras que pasa esta hambruna que va a haber acá. El hijo, al estornudar 7 veces, no solo estaba diciendo que Dios le estaba dando vida, sino que aún la generosidad de esa mujer iba a ser bendecida en el futuro, dándole 7 años de bendición, aún en medio de la escasez. Dice que la mujer se fue por los 7 años, terminó la hambruna, y a los 7 años regresó y buscó al rey para pedirle el favor que le devolviera sus posesiones. Como les dije al principio, parece que tenían bastantes posesiones. Ella, pues como por el hambre tuvo que salir corriendo, pues todo quedó a la deriva. Pero cuando la mujer llega ante el rey, Gehazi está hablando con el rey. Y Gehazi le estaba contando al rey todos los milagros extraordinarios que Dios hacía a través del profeta Eliseo. Y cuando entra la mujer, Gehazi le dice al rey: mire, excelentísimo rey, precisamente esta es la mujer de la que le conté que el hijo resucitó. Entonces el excelentísimo rey dice: claro, siga, ¿en qué le puedo servir? Y ella le dice: vengo a ver si usted puede ayudarme a recobrar mis posesiones. Inmediatamente el rey ordena que se le den las posesiones, pero como ellos también tenían en el campo y trabajaban el fruto de su campo, el rey dice lo siguiente: mire hasta dónde va la bendición de Dios. El rey ordena que le den a esa mujer todo lo que el campo hubiese producido por esos 7 años que ella estuvo fuera.
Cuando Dios bendice por lo que tú siembras, no te devuelve solamente lo que sembraste, sino te devuelve en abundancia. O como alguien dijo, Dios nos devuelve con intereses, todo completico. Cuando una persona siembra, es generoso, sus hijos y los hijos de sus hijos son bendecidos porque Dios bendice a sus generaciones. Y termino diciendo 3 cosas. Primero, la generosidad se mueve en fe. Ser generosos demanda fe. Y ustedes saben que la fe es lo que nos conecta a Dios. Yo he escuchado muchos testimonios, pero les voy a contar un testimonio de una mujer. Le habían acabado de pagar un buen dinerito y lo tenía aquí en el bolsillo. Lógicamente iría a pagar sus deudas o qué sé yo, o a ponerlo en el banco. Pero antes de que lo hiciera, escuchó a Dios que le dijo: ese dinero que tienes ahí en el bolsillo, ve y se lo das a fulano de tal que está en necesidad. Eso fue tremendo. ¿Cómo así? Imagínate que tú oyeras eso. ¿Vas a tener la fe para obedecer a Dios? No sé si a muchos Dios les ha hablado y entonces más bien empiezan a silbar. No, eso no es conmigo, que Dios háblale al de allí y al de allí. Pero esta mujer era una mujer de fe y le creyó a Dios y obedeció. Sacó este dinero y se lo dio a esa persona, porque era lo que Dios le estaba diciendo. Y Dios, como siempre, le devolvió a esa mujer su dinero y los intereses. Dios devuelve en abundancia. Y se necesita fe. No sé cuántas veces Dios te diga, pero si nosotros tenemos al Espíritu de Dios en nuestro corazón, Él nos habla. Y tú debes decirle: Dios, dame oídos espirituales para oírte. Porque nosotros vamos por el mundo y vamos siendo luz y vamos siendo bendición. Y si Dios te dice, mete la mano al bolsillo y ayuda a tal necesidad, obedece en fe y vas a ver la bendición del Señor. Se necesita fe para ser generoso. Otra persona va a decir: no, ¿yo qué? ¿Cómo se le ocurre si esto es lo de pagar el arriendo? Esto es lo del año, que no me quedo aguantando hambre. Porque así es nuestra mente terrenal. El generoso piensa en vida, piensa en fe, piensa en lo sobrenatural. Ese era el corazón de la tsunamita. El tacaño, el mezquino, piensa en lo negativo, es incrédulo, piensa en muerte. La tsunamita tuvo resurrección, vio al Dios de resurrección. El mezquino, el incrédulo, le es muy difícil ver al Dios de resurrección. ¿Quieres tú ver al Dios de resurrección? Gracias a Dios por 5 que quieren ver al Dios de resurrección. Yo sé que es difícil, pero se necesita fe. Segundo, la persona generosa vive en lo sobrenatural. La persona generosa disfruta de los milagros de Dios. Y quiero contarles este testimonio. El primero es un hombre, un misionero que yo conocí en el lugar donde yo fui a estudiar teología. Se llama Wayne Myers. Este hombre, increíble. Y estoy hablándoles de un misionero. Los misioneros viven al día a día en la bendición de Dios. Pero este hombre, al día de hoy, yo creo que se perdió la cuenta de las iglesias que él de su bolsillo ha sacado
para plantar iglesias, aquí y allá, aquí y allá. Cuando él nos visitaba en el instituto, pues el instituto era lleno de estudiantes, tú siempre lo veías hablando y bendiciendo y orando por los estudiantes, y luego siempre metía la mano al bolsillo y ahí iba un billete para uno, para uno. Cualquiera diría, no, pues ese hombre sería un millonario. Les estoy hablando, era un misionero, es un misionero. No sé a cuánta gente ese hombre ha bendecido. Y me causó tal impresión, impacto, asombro, viendo el internet este año, me encuentro, le dije a mi esposo, mira, papá, Wayne Myers aquí, cumpliendo 101 años. Y yo dije, Dios bendice al justo. Y ahí se veía vigoroso, todavía estaba ahí de pies. Yo no lo podía creer. Pero volviendo a la historia que les estoy contando, quiero darles este testimonio personal. Yo soy hija única, para los que no me conocen. Mi papá y mi mamá no tuvieron más hijos. Mi papá fue pastor y ellos vivían en la iglesia, allí en Santa Isabel. Ellos tenían un comedor de 8 puestos. Yo era hija única. Pero quiero que me entiendan ahora lo que les voy a decir. Esa mesa de 8 puestos, todos los días a la hora del almuerzo estaba llena. Ahora, ¿por qué? En esa época, para los que no saben también les quiero contar, esta iglesia ayudó a fundar muchas iglesias en Colombia. Entonces, a esa hora llegaban muchos pastores, muchos hijos de Dios que venían a hablar con mis padres. Y mi mamá de una vez los sentaba y venga, le doy el platico de sopa y servía y la mesa estaba llena. Para abreviar, mi papá y mi mamá fueron las personas, digo porque mi papá murió, mi mamá todavía está viva, pero en especial mi papá, la persona más generosa. Ese hombre siempre estaba dando aquí y allá, aquí y allá. Una vez yo le pregunté a mi mamá y le dije, mamá, ¿por qué haces tantos platos de sopa? Descansa un poco. Y su respuesta fue, Marcela, un día tú vas a recoger cada plato de sopa. Yo no entendí mucho qué era lo que estaba diciendo. Pero llegó el día que yo me fui a estudiar fuera, como les dije, fui a estudiar teología. Y yo fui becada. La beca consistía en que yo estudiaba en la mañana y por la tarde yo trabajaba para pagar mi estudio. Yo no les voy a negar que durante todo ese tiempo me llegaban ofrendas de aquí, de allá, no de Colombia, allá personas que yo iba conociendo, ofrendas, a veces me llegaban cajas con ropa para mí. Siempre hubo el sustento de Dios. Pero cuando yo fui becada solo por un año. Y cuando uno se inscribía a ese instituto, claramente decía, no insista, las becas son dadas solo por un año. Al terminar el año, usted debe regresar a su país. Pero cuando ya iba yo terminando el año, yo realmente quería graduarme, yo quería terminar. Entonces yo empecé a orar por eso. A veces me invitaban a predicar a diferentes lugares y yo iba y predicaba, y cuando iba a esos lugares yo decía, Señor, mueve a algún rico que esté por ahí para que me pague el estudio. Y a veces terminaba de predicar y me iba y me sentaba atrás, Señor, ya prediqué pero nada. Pasó el tiempo y ya se acercaba el día que yo debería regresar. Y yo seguía, Señor, dame para poder seguir hasta graduarme. Yo quiero graduarme. Y me llegó un día una carta del instituto. Yo dije,
debe ser que me van a regañar porque no estoy alistando para irme. Y la carta decía así: el comité del instituto se ha reunido y no sabemos por qué, porque nunca lo hemos hecho, pero hemos decidido que usted tenga su beca hasta que se gradúe. Yo entendí en ese día los platos de sopa de mi mamá. El día que me gradué y hacía maletas de regreso a mi casa, no les puedo negar que tuve que ir al banco. Y les estoy diciendo que yo trabajaba no para ganar dinero, trabajaba para pagar mis estudios. Pero tuve que ir al banco a cancelar mi cuenta bancaria, porque fueron tantas ofrendas que me llegaban que tuve para hacer una cuenta bancaria. Cuando el Señor da en abundancia. Mi papá y mi mamá sembraron en generosidad y yo recogí, y sé que de eso están recogiendo mis hijos y sé que lo recogerán mis nietos también. La generosidad es clave para la prosperidad integral. Termino con esto. Dad y se os dará, dijo Jesús. Dad y se os dará medida buena, apretada, remecida y rebosando, darán en vuestro regazo. Si damos, el Señor traerá milagros sobrenaturales. Por eso les dije, para cerrar este mes en este tema que hemos traído, la generosidad es la clave para ser bendecidos en la economía. Generosidad con darle a Dios lo que le corresponde, como nos enseñaron los 2 domingos anteriores. Generosidad para ofrendar y bendecir a otros. Generosidad para ayudar. Y quiero hacer una aclaración. Generosidad no se trata de dar limosnas. Y quitémonos esa idea de limosnas. Limosnas es la monedita que le damos al indigente, la monedita que nos piden en el semáforo, la monedita aquí y allá. Esos son limosnas. Pero cuando Dios nos pide dar a otros, no es limosna. Es suplir la necesidad de otros. Es ver la necesidad de otros. Y yo termino haciéndote esta pregunta. ¿Cómo fuiste generoso en este año? ¿A cuántos ayudaste? Y no vuelvas a decir, pastor, es que yo no tengo. Cuando yo tenga, daré. No, tienes. La mujer dio todo lo que tenía. 2 blancas tenía, 2 blancas dio. Y eso fue lo que agradó a Dios. Tengas mucho o tengas poco, no cuenta lo que tengas, cuenta el Dios que tú tienes. Y cuando Dios te dice, ve y das, ve y das. ¿Por qué le dijo Dios a la mujer de Sarepta? Coge ese poquito, ese puñado de harina y ese poquito de aceite y haz de comer para el profeta, para ti, para tu hijo. Y la mujer dijo, me quedo sin qué comer. Y el profeta en prueba le dijo, la arepita que vas a hacer, la haces la arepa primero para mí. Y luego haces la de tu hijo y la tuya. ¿Por qué? Porque era el reto de fe. Pero la mujer le dio de comer al profeta, comió ella y comió el hijo, y nunca escaseó la harina ni el aceite faltó. Y esa es la promesa de Dios para ti. Si le crees a Dios, si das los pasos de fe, si confías en Dios y te mueves en lo sobrenatural, nuestro Dios grande nunca va a permitir que un justo esté desamparado o mendigue pan. Dios siempre traerá a ti la provisión de cada día y mucho más para bendecir a otros.
crece en fe y aprende a meter tu mano al bolsillo y bendecir a otros. Aprende a darle de pronto el estudio a un niño que no lo tenga. Aprende de pronto que cuántas veces se dice vamos a tener un encuentro con Dios y no hay personas que quieren ir pero no hay. ¿Por qué no le pagas a alguien el encuentro? Tú puedes decir yo ya fui pero puedo pagarle a alguien. ¿Por qué en vez de venirte solo gastas un poquito más de gasolina y vas y recoges unos 3 o 4 y te los traes a la iglesia? ¿Por qué no abrimos los ojos como la tsunamita y miramos la necesidad y le decimos, Señor, danos un corazón generoso?